Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenida doctora Ángela Rocío Bejarano. Esta mañana, en la serie de los Jueves de Lógica, tenemos el placer de contar con la doctora Bejarano, que es profesora en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. La doctora Bejarano se especializa en lógica y argumentación, y didáctica de la filosofía y didáctica de la lógica, y se doctoró en la Universidad de Salamanca, España, y su conferencia se titula ¿La lógica para quién? Reflexiones críticas acerca de la enseñanza de la lógica. Bienvenida, Ángela. Muchísimas gracias y un gusto contar contigo esta mañana. Vale, Pamela, muchísimas gracias a ti por la invitación, por ese bonito gesto de invitarme a participar en este espacio de los Jueves de Lógica. Muchas gracias también a todas las personas que se conectan, que me están acompañando, pese a los problemas técnicos que tuvimos en un inicio. Agradezco mucho eso y bueno, de antemano quisiera arrancar por agradecer también a mis estudiantes, participantes del semillero de didácticas de lógica y argumentación, egresadas, egresados, tesistas, que van a ser nombrados a lo largo de esta exposición, van a ser citados, su trabajo va a ser allí referido, entonces me parece importante también darles los debidos agradecimientos porque ha sido con estas personas con quienes he estado pensando, he estado trabajando estos asuntos pues, particulares de la enseñanza de la lógica. Entonces les agradezco mucho por eso. Yo quisiera iniciar mi presentación situando la pregunta que me compete. Y es una pregunta que tiene que ver con la enseñanza de la lógica, específicamente. Sé que ya tuvieron dos escenarios anteriores en los que tocaron temas muy importantes y muy técnicos también y muy específicos de la lógica. Yo quisiera situarme en el lugar que tenga que ver con la didáctica de la lógica, la enseñanza de la lógica, más que entrar de pronto en discusiones sobre alguna apuesta, algún sistema lógico, algún cálculo específico. Quisiera hacer reflexiones desde ahí, desde ese lugar de la enseñanza de la lógica. Particularmente quisiera situar mi intervención en lo que tiene que ver con el para quién de la lógica, con esa pregunta de los quiénes, que creo que pues es bien importante allí. Entonces, bueno, situar la pregunta en este asunto de los quiénes, de para quién, hace que la pregunta adquiera un matiz ético-político. ¿Por qué digo que un matiz ético-político? Porque poner de manifiesto la pregunta por el para quién la lógica pone también de manifiesto de evidencia quienes han sido excluidas y excluidos de la historia, bueno, históricamente más bien, de la historia e históricamente en nuestras aulas de lógica, ¿no? ¿Quiénes son las personas que resultan excluidas? ¿Por qué han resultado excluidas? ¿Y qué podemos hacer frente a esos ejercicios de exclusión? Entonces, por eso esta pregunta del para quién la lógica es una pregunta que entraña esos, que tiene esos matices éticos y políticos. Y claro, porque es una pregunta que de entrada supone otra, ¿no? Para cualquiera, la lógica para quién, para cualquier persona, enseñamos en nuestras aulas para cualquier persona, en consecuencia cualquier persona, digamos cualquier X podría ser estudiante de lógica o cualquier X podría ser lógico o lógica. Eso sería como una suerte de presupuesto tal vez que tenemos, incluso de convenio, incluso desde que nos hemos pensado la educación, y es cómo hacemos para lograr una educación universal, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esa educación sea para cualquiera? ¿Es realidad para cualquiera? Esa es la pregunta que me parece interesante. Y yo quisiera situar la discusión sobre traje aquí unas imágenes para señalar ciertas comunidades que históricamente han sido excluidas de la enseñanza de la lógica. Voy a mencionar algunas sobre las cuales no me voy a detener a lo largo de la presentación, pero creo que también es importante igual enunciarlo y merece ese lugar. Por una parte, y aunque insisto, no va a ser el objetivo, no va a ser a lo que más me voy a referir en la exposición, sí quisiera también darle lugar a la pregunta por la mujer en la lógica. Ustedes me podrían decir, bueno, pero ahora mismo vemos muchas mujeres hablando sobre lógica, podemos conversar con Mara Manzano, podemos conversar con Susan Hack, podemos hablar con María José Frápoli, hay mujeres que están discutiendo en lógica, cosa que me parece maravillosa, que aplaudo, que bueno, que por supuesto enaltezco. Sin embargo, basta con escuchar a esas mujeres, escuchar a esas personas,
escuchar a esas mujeres hablar de su rol dentro de la lógica, de su voz dentro de la lógica, de su trayectoria. Basta con escuchar eso para notar que allí también hay escenarios de exclusión, ¿no? Nombro, por ejemplo, el último documento de la doctora María José Frapoli, muy reconocida en estas áreas de la lógica por su trayectoria amplia, por el desarrollo de sus trabajos. Ella misma en el último libro que escribe, un libro sobre Frege, hace un prólogo en el que da cuenta de esto, da cuenta de los problemas que ha tenido la mujer y que tiene ella misma como mujer en términos del reconocimiento de sus voces, de la publicación, de la forma en la que se recibe la publicación de sus investigaciones, de sus aportes. Allí hay una cosa que es bien importante tener en cuenta, ¿no? No es la única también que lo denuncia. Entonces creo que visibilizar también este problema, visibilizar también el papel de la mujer es importante en ese sentido, ¿no? No para quedarnos con la sensación de listo, ahora ya hay muchas lógicas, yo misma soy mujer, estoy aquí hablando de lógica, eso está muy bien, pero creo que es importante no dejar de lado eso, ¿no? No dejar de lado ese asunto, no solamente en términos de las lógicas que trabajamos en nuestros aulas, que trabajamos en nuestros desarrollos, en nuestras reflexiones acerca de la lógica, sino incluso particularmente en la manera en la que se reciben sus intervenciones, apreciaciones, bueno, y todo lo que también tiene que ver con ese desarrollo y esa publicación de ese desarrollo. Asimismo, también podemos preguntarnos por los niños y las niñas. Insisto, tampoco será el tema puntual de esta presentación, pero quise también nombrarlo. ¿Qué pasa con los niños y las niñas? Ahora mismo en Colombia, no sé cómo será la situación en Perú, ya ustedes me contarán cómo están por esos lados, pero ahora mismo en Colombia la filosofía cada vez incluso se aleja más, ni siquiera está presente en las pruebas de estado, parece que en las instituciones educativas tampoco está perdiendo más bien cada vez más terreno y en consecuencia también la lógica. Y aunque hay adelantos, y hay personas que están trabajando esto con mucho juicio, está en la Uniminuto, por ejemplo, en Bello, Erika Álvarez, está Diego Pineda, también haciendo traducciones de Matthew Lipman, de la lógica para niños y niñas, por medio de las novelas de filosofía para niños, a pesar de que hay unas investigaciones al respecto, también vale la pena preguntarnos si los niños y las niñas son quienes para la enseñanza de la filosofía, desde qué edades, qué hacemos allí, o si también hay una suerte de exclusión que podamos allí delatar. Yo quisiera, ahora sí, dicho es, haciendo alusión tanto a las mujeres como a niños y niñas en esa pregunta de quiénes en la enseñanza de la lógica, perdón, quisiera detenerme un poco en ciertas comunidades que históricamente han sido excluidas y violentadas no solamente de la enseñanza de la lógica, sino en general de la enseñanza, de la enseñanza. Y es lo que tiene que ver con la comunidad ciega, la comunidad sorda y la comunidad disléxica. Particularmente quisiera hacer alusión a esos tres tipos de comunidades. También está la movilidad reducida, que también haré algunas anotaciones con respecto a eso, pero quisiera centrar mi atención allí. ¿Por qué quiero centrarla allí? Porque tengo la impresión de que allí, de que estas personas tienen o sufren de esta exclusión constitutiva históricamente. Y lo han hecho así de una forma mucho más evidente en los cursos de lógica. ¿Por qué? Ya voy a ir con calma por cada una de estas comunidades, lo que pasa y los retos que se asumen, lo que se enfrenta también cuando estamos ante una aula de lógica, lo que enfrentan estas personas. Pero en últimas quisiera manejar la hipótesis de que no es la lógica para quien, no es para cualquiera, porque si ese X es una persona que además tiene el atributo de ser ciega, de ser sorda, va a tener problemas allí y no va a tener la misma accesibilidad a la lógica, no va a poder ser parte de esa comunidad como pues lo somos otras personas. Entonces, allí quiero poner un poco la discusión. Y también quisiera entrar por mencionar algunas particularidades con respecto a estas comunidades. Una que quisiera nombrar y que me parece bien importante es la manera en la que les situamos, ¿no? La manera en la que nos identificamos como profesoras, profesores, investigadoras, investigadores, frente a la persona que es ciega, a la persona que es sorda, a la persona que tiene movilidad reducida. Por lo general lo que hacemos es nombrarle como una persona discapacitada. El término ya me genera a mí muchísimo ruido, molestia, la verdad, discapacitado, ¿no? Y a esa persona que es discapacitada yo le veo como anormal, como que como está incompleta, como que le falta, como que es carente, como que es ausente y precisamente su cuerpo sería anormal. Y parece ser que cuando pensamos en el para quién de la lógica, pensamos en gente que sea normal. Ya voy a ir con esa separación un poquito más despacio.
Pero lo que me interesa señalar es la manera en la que clasificamos e entendemos a esas personas. Entonces aquí voy a citar a Carlos Scliar, un autor que está ahora mismo muy vigente acerca de las pedagogías de las diferencias, poniéndonos siempre en cuestión también desde la filosofía, poniéndose en cuestión estos conceptos y la manera en la que entendemos estos conceptos en las disciplinas y cuando pensamos la enseñanza de las correspondientes disciplinas. Entonces dice Scliar, la discapacidad fue alterizada, convertida en lo otro, pero ni siquiera tuvo la autorización de constituirse en otro, así, sin más, en otro cualquiera como cualquier otro. Un poco aquí la idea es esa, ¿no? Cuando se asume a la persona que es ciega, a la persona que es sorda como una persona discapacitada, esa discapacidad se entiende en relación con lo otro. ¿Qué quiere decir eso? Esa persona no entra en la comunidad como un cualquiera en términos de yo puedo aquí aprender si bien no de la misma manera, puedo aprender las mismas cosas, puedo ser vista como un cualquiera, sino que al contrario, lo que termina pasando es otra. O se pone una excesiva atención sobre esa persona, infantilizándola incluso, o lo que se hace es pensar, bueno, yo le voy a separar, entonces necesita otras formas, otros materiales, otros contenidos, otras herramientas, y lo que hago en últimas es segregarle. Pero de ninguna de las dos maneras estoy asumiéndole como un cualquiera, incluso permitiéndole que se reconozca en su condición independientemente o de una forma ajena tal vez a esta manera en la que lo caracterizo a partir de lo que yo tengo, ¿no? De lo positivo en últimas, de lo que sería normal, de lo normalizado. Entonces creo que ahí hay un asunto que es bien, bien importante y que nos pone ante una pregunta pedagógica que es una pregunta bien fuerte y es, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto, no? No solamente qué hacemos, sino además cuáles son los conceptos que están detrás de esas prácticas que tenemos y de esos presupuestos que también estamos generando. ¿Y esto por qué? Porque claro, en esta sociedad disciplinar de este panóptico Foucaultiano, en esta sociedad se ha trabajado en una delimitación muy precisa de los cuerpos, de los territorios, de las prácticas, y en esa delimitación, pues hay una línea muy grande que aparte me señala de una manera binaria, lo que está bien, de lo que está mal, lo que es normal, de lo que es anormal. Y eso que es anormal, como decía, es leído a través de lo que es normal. Es el negativo del positivo. Lo positivo es lo normal, lo que está haciendo una desviación de la norma, lo que está haciendo algo que pues, es impropio, algo que no está ciñéndose bajo eso, es lo que voy a concebir como lo negativo, como lo otro, como lo diferente, como lo ajeno, como lo que parece que está ahí, vive con nosotras y nosotros, pero realmente no tenemos mucha consideración sobre eso. Entonces, claro, hay, digamos, intrínseco en esto, en medio de esto hay una consideración también de los cuerpos normales, de esos cuerpos normales también que nos han enseñado las instituciones médicas, que son los normales y que la institución educativa también afirma muchas veces, ¿no? Y esos otros seres son los seres que son anormales y que en consecuencia lo que hay que hacer o intentar hacer es normalizar, buscar maneras en las que se homogenice el asunto, las competencias, las habilidades, todos seamos como la misma cosa y tratemos de borrar esa imperfección. Y cuando no la podemos borrar por algún motivo, porque si hay una persona que es ciega de nacimiento, yo no voy a poder hacer que esa persona vea. Si hago eso, si no puedo llegar a hacer eso, ¿qué hago? Entonces le señalo, le aparto, le separo, le infantilizo, le asisto y tengo este tipo de prácticas determinadas. Entonces creo que ahí hay un problema que me parece que es bien importante, ¿no? Y que tiene que ver con no solamente la forma en la que tradicionalmente estas personas han resultado excluidas de nuestras aulas, sino además la manera en la que las asumimos e incluso identificamos, ¿no? Como ese anormal, como esa persona que necesita algo más para estar completa, ¿no? Y que en consecuencia además, insisto, tendríamos que acudir a ella, interpelarla desde otro lugar, particularmente distinto y no como una persona, como un cualquiera más en nuestra aula. Entonces, claro, hay distintas teorías que a lo largo de la historia de la educación y de la pregunta educativa por ese quién, hay distintas teorías que se han ido moviendo. Hay una primera teoría, una primera cosa que se hizo en educación a la par de las instituciones médicas
Y es decir, ok, una persona que es ciega, una persona que es sorda, una persona que tiene esta movilidad, una persona con síndrome de Down, una persona autista, una persona, bueno, y de allí a todo lo que queramos imaginar, esa persona no va a poder acceder al conocimiento de la misma manera. Hay una primera hipótesis, que de hecho es una hipótesis muy desafortunada, muy triste, que todavía se ve mucho en muchos medios educativos, ¿no? Y es, no, pues una persona, yo cómo voy a hacer para enseñarle a una persona sorda el Dasein, cómo es la seña del Dasein, eso no tiene seña, yo cómo voy a hacer una cosa como esa, o una persona ciega que de entrada no va a poder ver un sistema lógico como yo lo estoy manejando, pues, ¿qué va a poder hacer? O sea, no va a poder hacer nada. Entonces, lo que se hace más bien es infantilizar a las personas y más bien es bajarle los contenidos, ¿no? Entonces, yo no te voy a enseñar deducción natural, te puedo enseñar qué es una proposición y qué es un predicado. Y ahí, porque pues más allá como que voy a tener problemas, entonces de entrada se asume, se parte de una tesis que no es claramente una tesis de la igualdad de las inteligencias, así a lo ranceriano que ya mencionaré, no es esa tesis, sino es una tesis que les señala a ustedes, en tanto tienen además esta anormalidad corporal, pues también tienen una suerte de disminución cognitiva que hace que no puedan acercarse a los conocimientos de la misma manera y que por lo tanto yo como profe lo que tenga que hacer, insisto, es eliminar contenidos, infantilizar, asistir, de pronto ayudar a ver medianamente qué puede llegar a ser la persona. Y eso es algo que fue lo que de hecho empezó a hacerse en educación y todavía hay vestigios de eso. Hay otra alternativa, otra práctica que tiene que ver con no, de entrada excluyo, ¿cierto? Entonces, si yo soy profe de lógica, llega una persona ciega, yo digo, no, pues, o sea, ¿qué hago para enseñarle una tabla de verdad? O sea, tiene que poder ver los valores de verdad y ponerlos en una posición completamente estricta que además no puede orientar, pues porque en el braille es otra cosa y es un mecanismo completamente distinto. Entonces, de entrada lo que hago es negarme la posibilidad y negar ese otro, como no, bueno, pues sí, tener ese tipo de posturas como, bueno, pues yo no tengo ninguna persona ciega, no tengo una persona sorda, entonces pues no me voy a pensar la diferencia, sino que eso, ya voy a hablar de eso, eso también tiene otro problema bastante, hubo muchos problemas pesados, pero eso también es otra, ¿no? Yo, no es mi problema, yo voy a seguir aquí haciendo las cosas como siempre las he hecho y si llega eventualmente una persona, pues mejor que no llegue o no sé, tendría que de pronto no ver el curso o algo así, porque el curso ya de entrada se presupone con estos tipos de herramientas que van a generar esos problemas que también ya de los cuales voy a hablar más explícitamente. Entonces, otra alternativa es eso, ok, no, yo no voy a asistirte a infantilizarte, simplemente no es para ti, entonces voy a excluir. Y hay una tercera, que es la que en este momento se está moviendo mucho con todos estos paradigmas de la inclusión, lo que se ha denominado inclusión, y es una propuesta según la cual lo que hacemos es construir herramientas distintas. Decir, ok, listo. Entonces, yo te voy a incluir, porque no te voy a excluir, no te voy a infantilizar tampoco. Entonces, lo que yo voy a hacer es apartarte. Yo te separo, o sea, te incluyo, pero en la medida en la que te separo. Entonces, somos un grupo, aquí estamos perfectamente ya constituidas, constituidos, nos entendemos, tenemos nuestra dinámica. Tú llegas y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo que voy a hacer no es transformar todo el grupo porque pues ya está el grupo. Lo que voy a hacer es que tú te vas a adaptar. Entonces, voy a generar mecanismos de adaptación como profe en términos de ponerte de pronto, no sé, hacer una tabla de verdad dimensional, de pronto empezar a buscar otras cosas que sean aparte, que sean como para ti, para que tú puedas acceder a ese conocimiento. Estas son como las tres alternativas que más suelen manifestarse y tenerse en educación en Latinoamérica y en el mundo con respecto a la enseñanza de personas que han sido históricamente excluidas. Hay una alternativa, una otra alternativa, una cuarta alternativa que yo quisiera defender también a la par de estas teorías de las pedagogías para las diferencias, y es la idea no de que el aula quede tal cual y yo lo que haga sea medianamente buscar de pronto si necesito un intérprete en lengua de señas, no, sino que el aula se transforma. No es más bien que la persona llega a adaptarse a algo que ya está y que tiene que ser pensado de la misma manera porque toda la historia de la lógica nos han enseñado que es así, entonces va a tener que ser así, sino que más bien esa aula busca transformarse continuamente y constantemente, partiendo de la premisa de la diferencia. Entonces ya voy a ir a ese lugar. Antes, bueno, puse aquí simplemente unos conceptos que creo que son los conceptos más
con conceptos bien importantes para pensar en educación, lo que tiene que ver con lo normal, lo anormal, lo igual, lo diferente, la exclusión y la inclusión, ¿no? Que tiene que ver con esas prácticas que están más bien a la base o están fundamentando gran cantidad de las prácticas que tenemos cuando enseñamos lógica o filosofía a personas ciegas, sordas, a personas que consideren o que se han considerado históricamente, insisto con esto, como anormales. Les ruego me disculpen por hacer tanto énfasis en la palabra, pero es que creo que es bien importante delatarlo y poner una lupa crítica allí sobre esa palabra, sobre la palabra de normal, anormal, sobre estos conceptos que en últimas, insisto, terminan fundamentando nuestras prácticas. Pues bueno, ahora claro, viene otra pregunta y es listo, yo entonces en mi aula lo que debería hacer más bien sería buscar mecanismos de transformación del aula de tal manera que quepan las diferencias. Y hay un riesgo que se empieza a correr y es un riesgo que también ha estado como en respuesta a las propuestas igualitaristas del conservadurismo, que es una corriente particular en educación que se está moviendo mucho con este tema, y es vamos a hacer homogeneizar, vamos a igual, a borrar las diferencias, ¿no? Entonces ya lo que es diferente no es tan importante, sino que más bien lo mismo para todo el mundo, y eso parece ser suficiente. Aquí voy a citar a Inés Dussel para acompañar esta idea que traigo. Entonces la cito: la igualdad se volvió equivalente a la homogeneidad, a la inclusión indiscriminada e indistinta de una identidad común, definida no solo por la abstracción legal de nivelar y equiparar a todos los ciudadanos, sino también porque todos se condujeran de la misma manera, hablaran el mismo lenguaje, tuvieran los mismos héroes y aprendieran las mismas cosas. Cierro cita. Entonces, en contravía, digamos, con estas ideas de yo excluyo, yo separo, yo asisto, yo infantilizo, viene la idea de no, vamos a incluir partiendo de la idea de aquí, todos tienen que hablar lo mismo, todos tienen que ser, o sea, más bien de que esa igualdad se vea, como lo dice Inés Dussel, en términos de la homogeneidad, ¿no? Todas las personas de manera homogénea deberían aprender de la misma manera, ¿no? Y ahí es donde empezamos a tener el otro problema, y es, claro, pero igual la diferencia no como la diferencia que permite segregar, excluir, separar, violentar, no esa forma de entender la diferencia, sino entender la diferencia en términos de algo que nos constituye, que siempre nos va a constituir y que por supuesto se puede leer de distintas maneras. Entender de esa manera la diferencia no implicaría borrar en consecuencia todo rasgo de particularidad y hacer que la educación o exigir que la educación sea exactamente igual para todas las personas. Creo que ahí hay un asunto que es bien importante. Ya voy a hablar de esto, pero las lenguas, la lengua propia, por ejemplo, la lengua de señas, la lengua propia de las personas de la comunidad sorda, es una lengua que tiene una gramática completamente diferente, que tiene unas particularidades completamente diferentes, y muchas veces lo que hacemos al acercarnos a una persona sorda es exigirle que piense, utilice, diagrame, formalice de acuerdo con nuestro modo, con nuestra gramática, con la gramática del castellano. Entonces aquí un poco esta cita de Inés Dussel me parece también bien importante por eso, y es, si digamos, hay particularidades, y esas particularidades no solamente deberían tenerse en cuenta, sino es que de tenerse en cuenta de una forma bien especial, ¿no? Porque también leemos y vemos el mundo a partir de esas particularidades que nos constituyen. Entonces creo que es bien importante. Y ahora, para ir directamente a lo que nos compete, que tiene que ver con las aulas de lógica, he hecho esta introducción del problema general que implica la educación, que implica preguntarnos por los quiénes y por las personas que han sido históricamente excluidas, y estas comunidades. Bueno, he hecho ese marco precisamente para hablarles un poco de cómo va la discusión. Hay una discusión sobre el tema, diferentes teorías que están en este momento poniendo en cuestión estos términos que quiero señalar aquí, el término cualquiera, igualdad y diferencia, y cómo eso en un aula pueden llegar a verse fuertemente. ¿Cuál es mi apuesta? Mi apuesta es que somos cualquiera si somos iguales siendo diferentes. Ahí ustedes me dirán, bueno, pero esto es una charla de lógica y esta mujer está hablando aquí de iguales, diferentes, cualquiera, como, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces, así muy fregueanamente, lo que voy a hacer es hablar de los sentidos en los cuales estoy entendiendo que alguien puede ser cualquiera, igual y diferente, en un aula, o que idealmente eso sería lo que debería vivirse en un aula.
Cuando me refiero a que somos cualquiera o deberíamos ser cualquiera en el aula, me refiero específicamente a ser cualquiera en términos de lo que podemos aprender y cómo debemos y podemos ser vistas, tratados y tratadas. Creo que ahí hay una cuestión que es bien importante. Y a propósito de esto quisiera recordar una anécdota de un hombre parapléjico de aquí de Colombia, que en uno de sus relatos, de sus testimonios, lo que dice es: hubiera dado lo que sea por haber sido educado como un cualquiera. Es la anotación que él hace. Y cuando la empieza a desglosar, lo que dice es eso, lo que dice es que la gente me mira demasiado, como pensando, ya esto no lo va a poder hacer, ya esto no se lo doy porque eso no va a ser terrible, esto lo va a confundir, o sea, de entrada eso, o es una constante asistencia de agarrarme, casi que impedirme pensar por mí mismo. Entonces, creo que ahí hay una anotación bien fuerte en que entendemos, cuando nos entendemos como cualquiera en términos de no ser señalados, señaladas, vistas, tratadas a partir de una determinada diferencia que tengamos o una particularidad que tengamos. ¿Qué quiero decir cuando digo que seamos diferentes, ¿no? Que se es cualquiera precisamente en el aula cuando hay una premisa de igualdad y de diferencia. Una premisa de igualdad en términos de igualdad de las inteligencias. A eso es a lo que me quiero referir y mi hipótesis es tal cual como la he enunciado desde el primer momento, o la he sugerido más bien desde el primer momento, es que una persona ciega, una persona sorda, una persona disléxica no son personas que no tengan la misma igualdad de todas las, o sea, aparte de la base de la igualdad de las inteligencias, y creo que esa base es la que genera también prácticas en ese sentido diversas en el aula, ¿no? O de cualquieridad, llamémoslo así, siguiendo estas ideas de Scliar, en el aula. Pero también de una premisa a la diferencia. ¿Y en qué sentido diferente? Claro, yo puedo aprender lo mismo porque tengo una inteligencia igual, pero de repente tengo un sistema lingüístico distinto, necesito una mediación comunicativa particular, soy más visual, soy de repente, entiendo mucho más rápido si las cosas se me ponen organizadas por medio de mapas mentales, de pronto más bien me cuesta más entenderlo de esa manera y con medio de una lluvia de ideas lo va a hacer mejor. De pronto un recurso que me permitiera no la confusión de las letras en la dislexia, pero esos son recursos, o sea, es lo que tiene que ver con la didáctica específicamente, pero esas diferencias didácticas no señalan una diferencia en términos de la igualdad de las inteligencias ni de ese deseo de la cualquieridad en educación, que creo que es lo que es más importante y lo que quisiera señalarte allí. Entonces, claro, no es igualdad en términos de identidad lógica, ¿no? Como la conocemos, no, o sea, es más bien este matiz ético-político el que quiero señalar en medio de estas consideraciones. Bueno, y aquí rápidamente presento dos citas sobre las que me baso para estos conceptos. Por una parte está Rancière, que dice, cito, se trata de saber si el mismo acto de recibir la palabra del maestro es un testimonio de igualdad o de desigualdad. Es una cuestión política. Se trata de saber si un sistema de enseñanza tiene como presupuesto una desigualdad a reducir o una igualdad a verificar. Además, ese es el punto, ¿no? O sea, si es una brecha en términos de necesito normalizar a esta persona o parto de la idea de la diferencia como una premisa básica en educación. Y creo que esa es lo que, desde mi punto de vista, debería suceder. Y bueno, y cierro esta parte con esta cita, que bueno, es una cita de Asun, en la que ella dice, ¿no? La exclusión representa el lado oscuro de la normalización, la definición de lo patológico, la exclusión define la diferencia, las fronteras y las zonas. Las técnicas de exclusión son constantes en pedagogía. Se excluyen individuos, identidades, prácticas, así como formas de construir el conocimiento, que creo que también es bien importante porque nos señala no solamente ella, cómo la diferencia es vista no como algo que nos constituye, no como algo que digamos de entrada debería ser una premisa de aula, sino que la diferencia es la que señala, la que segrega, la que excluye, por la que se violenta. Y creo que ahí es donde hay que tener cuidado en la manera, en el sentido en el que entendemos esas diferencias, ¿no? Creo que es bien importante allí. Listo, bueno, rápidamente dejo aquí esta parte simplemente como una anotación de lo que yo me imagino que sería una aula diversa, una aula que sea heteronormativa, en el sentido de no seguir esta distinción que he hecho claramente y que ha sido constitutiva
de nuestra historia, no homogeneizante, también eso se entiende, cualquierizante, no hegemónica, alternativa, igualitaria y diferenciadora, que es un poco lo que he mostrado y que siento que de alguna manera la imagen que me encontré por ahí en un meme lo representa más o menos de lo que quiero decir. Y bueno, entonces ahora vamos con nuestras aulas de lógica. ¿Qué pasa con nuestras aulas de lógica? ¿Cómo las vivimos? ¿Cómo las sentimos? ¿Cómo son ellas? ¿Son para cualquiera? ¿No son para cualquiera? ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, quienes nos gusta la lógica tenemos una suerte de manía por estar formalizando, entonces esto entiéndalo simplemente como una suerte de manía mía, no es más que eso, de formalizar. Y es claro, yo decía, listo, ¿qué implica que la educación, particularmente lógica, sea para cualquiera? ¿No? Que ese X puede ser cualquier persona y también puede ser una persona ciega, una persona sorda, una persona disléxica también. Una persona que estudia lógica, que es puede ser profesor de lógica, investigador en lógica, que pueda acceder a los materiales en lógica y ser partícipe de las reflexiones en lógica. Entonces un poco yo decía, bueno, si todo X, realmente si todo X puede llegar a tener acceso a los materiales de lógica y puede llegar a investigar en lógica, yo puedo decir que ese X puede llegar a ser estudiante de lógica. Y si estudia lógica y es partícipe de las reflexiones en lógica, también puede enseñarla, ¿no? Ese sería como el mapa allí de lo que he pensado. Pero claro, vamos a ver ahora qué dificultades tenemos. ¿Cómo son nuestras aulas de lógica? Más aún, ¿cómo son los recursos que utilizamos en lógica? Lo primero que quisiera señalar es que si ustedes se fijan, son recursos altamente visuales. El contenido visual es altísimo en términos de una simbolización que yo haga, de una deducción natural, de una tabla de verdad, de un tableau, o sea, del método que yo elija. Piénsense ustedes en esos métodos, en lo que pasa en el aula, y se darán cuenta que lo que termina sucediendo al final de una clase es algo como las imágenes que puse acá. Un tablero lleno, lleno, lleno de simbolizaciones. Pero no son simbolizaciones cualquiera, son simbolizaciones que tienen un orden particular, que se leen de una manera, se escriben de una manera y tienen unas reglas que son bien precisas. Los recursos visuales que utilizamos en la enseñanza de la lógica, bueno, los recursos, perdón, son visuales e implican una sucesión lineal y precisa de letras y símbolos, cuyas fórmulas se leen de derecha a izquierda y las relaciones pueden ir representadas de arriba a abajo. Por lo general es lo que encontramos. Hay sistemas que presentan diferentes tipos de simbolización, pero por lo general lo que encontramos son estos dos ejemplos que puse aquí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Si nos ponemos a ver con detalle este tipo de simbolización, el alcance, por ejemplo, de los cuantificadores, que es algo que hacemos, que tenemos que tener presente cada vez que formalizamos y cada vez que operamos con fórmulas en cualquier cálculo, este alcance de los cuantificadores es un alcance que se determina, o más bien, se representa a partir de el uso de los paréntesis. Sabemos que, listo, entonces si hay un paréntesis pequeño, luego hay un operador, está por fuera de ese paréntesis, yo voy a decir ese operador tiene el alcance es amplio y está abarcando también lo que está en estos paréntesis que están acá. ¿Qué es lo que pasa? Que el recurso de los paréntesis es un recurso completamente visual. Yo podría, claro, decirle a una persona ciega, sí, abre paréntesis cuadrado, ahora abre paréntesis circular, cierra paréntesis circular, listo, ahora cierra el cuadrado, ahora abre el segundo cuadrado. Eso va a ser una locura. Ustedes hagan el experimento, nada más de taparse los ojos y de intentar hacerlo y se darán cuenta que el recurso lo podemos manipular porque es visual, porque yo veo, además distingo los tipos de paréntesis, sé en qué momento cerró bueno, cuando aparte he pasado por varios cursos de lógica, ¿no? Porque es importante decir que no siempre esto es fácil de lograr. Pero cuando se logra después de bastante práctica, nos damos cuenta de eso, que el recurso visual en ese caso para entender ese alcance es fundamental. Pero además, claro, hay otra cosa que también me parece que es bien importante y es la manera en la que se escriben las letras. Ya Frege denunciaba esto. Una de las razones, de hecho, por las cuales él denuncia este tema de la lógica visto así, es porque él dice que, de la lógica no, de la notación lógica, es porque él dice que la lógica no debería tener un sistema de representación igual al de la aritmética. Si bien puede usar algunos signos, como lo hace él, esta linealidad de la aritmética parece que no debería también tenerla la lógica. Yo creo que ahí tiene una intuición que es correcta, por otras razones, pero yo pedagógicamente creo que también tiene sentido pensarlo de esta manera. Si ustedes se fijan en estos casos,
lo que termina pasando es que esa linealidad se vuelve un obstáculo muy grande al momento de reconocer una letra frente a la otra o una letra al lado de la otra, lo que sería un problema muy grande para una persona disléxica. Voy a traer algunos de los problemas que he encontrado rápidamente para ir pues a contarles un poco qué es lo que yo hago después de todo este terrible panorama y ir, bueno, como más o menos bien con el tiempo, justa con el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa si yo soy disléxica? Si yo soy disléxica, hay diferentes tipos de dislexia, ¿no? Y ustedes se sorprenderían de la cantidad de personas disléxicas que no saben que son disléxicas y de estudiantes que tenemos en nuestra aula que no sabemos que tienen dislexia, ¿no? Porque seguramente ni esas personas lo saben. Si yo tengo un tipo de dislexia, yo no voy a poder identificar, reconocer, escribir, leer una letra justo después de la otra, sobre todo ciertas letras, como la B y la D, pero también puede pasar con la B, por ejemplo, con la C, por ejemplo, y la A, también puede pasar con diferentes letras, hay diferentes tipos de dislexia. Imagínense ustedes que ustedes son personas disléxicas y tienen en el tablero unas fórmulas grandototas y ustedes no saben si esa es la P, si esa es la... O no saben, no, ustedes entienden todo el contenido, por supuesto, pero en el momento de escribirlo o de leerlo van a entender la fórmula invertida. Entonces, es la condición que les va a generar esto, ¿no? Invertir en ese caso las fórmulas. Y eso va a ser un problema enorme para fórmulas que sean lineales. ¿Qué pasa si yo soy ciega? Si yo soy ciega no voy a poder leer las fórmulas y en consecuencia voy a tener estos problemas como los que les contaba de no poder leer, por ejemplo, el alcance de un cuantificador, no poder entenderlo o incluso perderme rápidamente si tengo una línea grandotota, ¿no? Si tengo una fórmula grande, ¿cómo hago para vérmelas con ellas? Y de entrada, pues no voy a poder verlo. ¿Qué pasa si yo soy sorda? Si yo soy sorda, voy a tener la visualidad y voy a tener todo esto que la profe me escribió en el tablero, pero imagínense que no tengo la oralidad y en el momento en el que no tengo ese narrarme qué es lo que está sucediendo en la deducción natural, en la tabla de verdad, lo que voy a tener es una cosa que va a resultar muy asustadora. Va a resultar muy asustadora porque de entrada es un lenguaje formal que aparte no manejo, que aparte es lineal, siendo que mi lengua de señas es completamente visogestual y no tiene esas estructuras gramaticales, entonces es otra gramática, es otra historia, pero además de eso es una cosa inundada de un montón de fórmulas que no voy a tener mucha manera de comprender así puesta. No es que no lo pueda comprender, pero así puesta voy a tener ese problema. Y aquí quise agregar una persona más. ¿Qué pasa si yo soy una persona indígena? ¿Qué pasa si yo soy indígena y mi tradición es oral? Y en medio de esa tradición oral, pues yo estoy precisamente tratando de ver como el tejido de pensamientos, pero no veo cuál es la relación, no veo de pronto cuál es ese vínculo que tiene toda esta formalidad con mi propio pensamiento. ¿Cómo puedo hacer para enlazar una cosa con la otra? Y creo que es bien, bien importante allí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tener aulas diversas? ¿Qué recursos? Les voy a comentar ahora, dicho todo eso, algunas de las estrategias que yo he venido pensando, algunas de las cosas que me he planteado para seguir dándole vueltas a este problema. Por supuesto que no siento que sea un problema resuelto, ni es que ya se resolvió todo, no, en absoluto. Siempre va a ser necesario siempre ir sobre él, seguirlo pensando, cuestionando, filosofando acerca de él. Pero bueno, quiero compartirles algunas de las apuestas que allí he tenido. Una de las primeras cosas que hice fue la adaptación de recursos. Es una de las primeras cosas que yo les mostraba que está por ahí presente, ¿no? Cómo adaptamos recursos y qué recursos además podrían ser adaptables. En términos de eso, uno se ve un montón de situaciones, ¿no? Probar un material, si la plastilina me sirve, si el palco, si la gema, bueno, hay todo un proceso que tiene que ver con cómo se hace el material, ¿no? Esta, que es el material que seguramente más, si hay personas aquí que ya me hayan escuchado hablar, seguramente ya sabrán que este es uno de los materiales, uno de los materiales, sino el material que más manejo en clase, y son las tablas de la simbolización fregeana. Frege, Gottlob Frege, presentó una simbolización que en su momento fue muy mal vista, y fue muy mal vista porque en muchos críticos decían, tipo Schroeder, por ejemplo, decían que la simbolización de Frege era una simbolización similar a la de Bull, que parecía no agregar nada adicional,
que adicional pues era muy engorrosa, muy difícil por ser una bidimensional como ustedes la ven allí, que era muy rara, muy ajena, y lo que hicieron fue descartarla. Si bien la teoría fregeana, la teoría, por ejemplo, cuantificacional de Frege es una teoría que se sigue estudiando y todos los avances, las propuestas teóricas de Frege se siguen estudiando, más bien la notación se dejó al lado, como una suerte de, no sé, error tal vez que haya cometido Frege o algo así. Y no fue tenido, no es tenido en cuenta, no ha sido tenido en cuenta. Sin embargo, yo empecé desde mi trabajo doctoral toda una búsqueda por rescatar esta simbolización fregeana, porque en ella yo encontraba una suerte de virtudes. Más allá de las virtudes teóricas que también encuentro en la simbolización de Frege, hay unas virtudes pedagógicas que siento que son bien importantes, es bien importante tenerlas en cuenta. Virtudes como cuáles. La simbolización de Frege no es una simbolización lineal, es una simbolización bidimensional que él justifica teóricamente, pero que además pedagógicamente nos da unas posibilidades muy buenas. Y es que por medio de esta simbolización se pueden reconocer las relaciones lógicas. Y ya voy con eso sin necesidad de leerlas en estas otras fórmulas. Entonces, por eso, dado que, pues por supuesto, Frege no se pensó esto para personas ciegas o algo así, sí veía yo que había una potencialidad muy grande en términos de la adaptabilidad de la simbolización fregeana, que es una simbolización que, como ustedes saben, pues Frege utiliza la conceptografía, que es constitutiva dentro de todo su sistema deductivo y que, por supuesto, es una parte impresionante del cálculo allí. En esa búsqueda, digamos, en ese trabajo con las tablas de Frege, empecé primero a hacer la traducción de estructuras mucho más pequeñas, como ustedes lo ven en la primera tabla en la parte de abajo, como simplemente poner el condicional, luego incluir la negación, luego entonces complejizarla más, entonces ya no son 2 condiciones, sino pongamos ahora 4 condiciones y cada una va a tener otras 4, o sea, complejizar cada vez más la tabla en términos de leerla y en términos de trabajar con ella, ¿no? De hacer también, de construir tablas. Algo que me parece bien importante del trabajo con las tablas de Frege, como les decía, es que las relaciones lógicas en las tablas de Frege se sienten. Si yo estoy pasando mi dedo por una barra de contenido, que son esas que ustedes ubican allí de modo horizontal, si yo estoy pasando mi manito por allí y hay algo que me detiene, hay una barrita que me detiene, esa que me detiene, esa se llama la barra de negación. Es bien interesante eso, ¿no? Como la negación me detiene el dedo, se siente la negación. También sucede lo mismo con la condicionalidad, que son esas L's como formas de L, no son que sean L's, pero como formas de L. Y es que la relación lógica de la subordinación se representa literalmente. Hay una subordinación que se hace explícita mediante ese tipo de diagramación. Y creo que es bien, bien interesante, ¿no? La barra de juicio, que es la que aparece al puro principio, esta barrita pequeñita horizontal de al inicio superior de la tabla, superior izquierdo de la tabla, esa barra de juicio ya me dispone a cuál es la actitud que voy a tener con respecto al juicio, ¿no? Si está aseverado, si más bien es una mera combinación de ideas o qué es lo que pasa allí. Este uso de los materiales, o con este uso más bien me pasó una cosa muy bonita, interesante, y es, yo veía que la explicitación de las estructuras lógicas que tienen los argumentos, la estructuración de eso, o más bien, no la estructuración, la explicitación, eso, el ver cómo está organizado, representado, era muy importante en términos de pensar los propios pensamientos. Un poco esta parte de María José, esta apuesta que tiene María José, que me parece bien bonita, de enseñar lógica también para pensar las inferencias propias y ajenas, que sea un material, o sea, que no nos separe como la forma del contenido, sino que estemos constantemente pensando pensamientos, pensando nuestras relaciones inferenciales a través de. Y si algo sirve la simbolización, creo que esa es, o eso debería ser uno de los motores centrales de la simbolización que nos permita exponer eso. Y eso es lo que pasa específicamente con estas tablas de Frege. Bien. Otros materiales también han aparecido allí, ¿no? Entonces hay materiales diferentes que se pueden utilizar rápidamente. Yo voy a pasar muy deprisa con esto, más por cuestiones de tiempo, por estos materiales, pero también creo que es importante, ¿no? La teoría de conjuntos se puede dejar rápidamente adaptar en términos de aros de texturas. Estos aros son muy fáciles de conseguir, en cualquier lugar los pueden conseguir, tienen texturas diferentes
y en la medida en la que se usen estas texturas diferentes, se señala la diferencia de un conjunto con respecto a otro, y se pueden también representar las relaciones, si hay una relación de subordinación, una relación de oposición, una relación de identidad, una relación de cosubordinación, o etcétera, la relación que sea, también se deja representar de esta manera. También, bueno, es algo muy importante, ¿no? Voy a ir muy de pasada, hay diversos otros sistemas, podemos ver adaptaciones de sistemas como el de Copy, de sistemas como el de Hintika y Sandu, también hay diferentes adaptaciones que hemos trabajado. Esta otra es una adaptación de Lewis Carroll. Lewis Carroll tiene en sus juegos de lógica, propone unas tablas muy bonitas, muy interesantes para analizar las relaciones entre distintos conceptos. Estas tablas se pueden utilizar así, tal cual como Lewis Carroll, o podrían también ser adaptadas sin ningún problema para el cuadro de oposición de Aristóteles, que también es un cuadro y también tiene esas partes, ¿no? Entonces creo que también bueno, es importante allí decirlo, quería contarlo. Dada esa adaptación de los materiales que ya les he contado, de Frege, Lewis Carroll, de Hintika, de María José, bueno, digamos, de los distintos tipos de representaciones que hay, dada esa adaptación, que es algo que creo que hay que hacer y que vale mucho la pena hacer, siento también que es importante dejarnos mover y conmover acerca de estos otros modos de concebir, ¿no? Que no, porque claro, corremos este riesgo que era un poco lo que yo les contaba a ustedes de no, entonces voy a adaptar materiales y hacerlos diferentes. A mí, les confieso, ese trabajar de esa manera me llevó a que luego todos los estudiantes querían era trabajar así, entonces ahora tengo un montón de tablas de cada una y lo que hago es trabajar en el aula en general de esta manera. Pero puede llevar a este riesgo, es simplemente yo lo que hago es adaptar y dejar allí como un otro el asunto. Y hay una idea que a mí se me ocurrió, que yo estuve pensando, más bien habitando, más que ser una idea que se me ocurre, como que empecé a habitarla, y es, ¿qué tal si exploramos y vivimos esas otras lenguas en términos de lo que ello tiene que decirle a la lógica? Y ya voy a ir también más despacio con esto. Empecé a aprender braille, lengua de señas, y a pensar también cómo se piensa desde allí, cómo una estructura gramatical completamente diferente puede darme también pistas para pensar el lenguaje y para pensar la lógica. Creo que ahí hay una cosa que me llamó mucho la atención. En términos del braille, si ustedes se fijan, el braille es una configuración en últimas matemáticas numérica de 6 casillas. De 6 casillas, en cada casilla se pondría una configuración numérica que señala una determinada letra. Es bien importante, o algo que me ha parecido bien bonito, es que en el trabajo con las personas ciegas, dada esta configuración numérica que está en esta cuadrícula, como está en el braille, a las personas ciegas les resulta también muy familiar, muy sencillo, trabajar, por ejemplo, con estructuras cuadriculares como las del cuadro de oposición de Aristóteles, como las mismas de Lewis Carroll, porque rápidamente está esta familiaridad con la información que está en cuadrículas, digamos. Eso creo que es bien importante. Y bueno, además del ejercicio que podamos hacer de traducir a braille y de hacer esa accesibilidad, creo que es importante pensar pedagógicamente en términos de eso, ¿no? De la configuración o organización del conocimiento. En la lengua de señas, ¿qué pasa? La lengua de señas es bien importante también, o sea, pensarla, habitarla, no solamente como ver si es una otra persona que habla lengua de señas, sino incluso pensarlo filosóficamente. Miren que hay un reto bien grande para la lógica con respecto a la comunidad sorda, y es que en la lengua de señas no existen los operadores lógicos. No se dice, y yo voy a caminar, no se utiliza eso, no se utiliza no es porque no exista la seña, o sea, claramente hay una seña para y, hay una seña para no, pero cuando ustedes están señando y cuando están teniendo una conversación en lengua de señas, no van a necesitar poner el artículo, el operador, luego el marcador inferencial, luego no va a ser de esa manera, porque en la misma expresión ya están en el mismo contexto, en lo mismo que es una lengua visogestual que implica que yo me mueva, que ponga mis cejas de una parte, del otro. En medio de todo eso, pues ya hay de entrada una configuración que ya me dice ese tipo de cosas. Entonces no hay una necesidad de la explicitación de los operadores lógicos y por lo tanto cuando ustedes señan con alguien, están interpretándole, no van a encontrar operadores lógicos.
Entonces piensa en eso, ¿no? O sea, que es trasladar a un lenguaje formal que exige la explicitación del operador lógico. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cómo haría ese tránsito o esa conversación entre una lengua que no tiene ese operador? Porque de entrada, insisto, no lo usa en ese sentido, no lo requiere, no lo necesita, a una que les va a solicitar de entrada eso, ¿no? Es una lengua que es metafórica. Es una lengua completamente metafórica y que plantea también unas cuestiones bien interesantes con respecto a la relación entre lenguaje o palabra, signo e imagen. Y creo que eso también, esa relación, ese no dejar de lado el asunto de la imagen también, siento que es bien importante, ¿no? Y que la lengua de señas, como otros tipos de lógica, por ejemplo, lo ponen de manifiesto el asunto de la imagen. Entonces, bueno, una de las, además de la adaptación de materiales, una de las cosas que dado esta, además de los materiales que se puedan llegar a adaptar, creo que es importante, como lo decía, habitar las lenguas, habitar también, preguntar, tener mucha más cercanía con las comunidades, y en términos de eso sale esta idea de búsqueda en el cuerpo, ¿no? De buscar otras maneras otras maneras de decir, ¿no? Para pensar qué estrategias en medios de la enseñanza de la lógica podríamos llegar a requerir. Buscarlo en el cuerpo suena raro, ¿no? Porque cuando estamos muy acostumbrados a trabajar en lógica, en un tablero lleno de simbolizaciones, pues como que el cuerpo, ¿para qué? O como que, ¿qué voy a hacer con mi cuerpo? Si yo lo que necesito hacer es dejarlo aquí quietico y simplemente escribir, pensar, y todo más bien va como un poco en otra dirección. El trabajo con las comunidades te muestra eso, que es importante pensar en el cuerpo, sentir el cuerpo, ver cómo desde la filosofía también hay una interpelación a ese cuerpo y puede haber una relación dialéctica incluso entre ellas. Entonces creo que ha sido algo bien importante, ¿no? Cómo comunicar sin la voz, cómo entender un argumento sin escucharlo, que es lo que están haciendo los estudiantes en la imagen de abajo. Tratar de argumentar, demostrar un argumento, defender un punto de vista, pero no les están escuchando y no les están viendo. Ahí hay un reto que es enorme, ¿no? Porque nada más, solamente el ejercicio mental ya cuesta un montón. ¿Cómo enseñar algo sin mostrar, sin hablar? ¿Cómo hacer para, en últimas, explorar sentidos distintos y no quedarnos solamente con los que siempre hemos estado acostumbradas y acostumbrados a hablar, ¿no? ¿Cómo podemos romper esas barreras? Yo siento que una de las cosas que hay que hacer para romper esas barreras es que hay que buscar en el cuerpo. Buscar también en términos, bueno, aquí en la imagen que está arriba, que ustedes ven, bueno, todos van a ver estudiantes, que ven una ventana en la que hay un papel craft con colores allí sobrepuesto en la ventana. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de oralidad. Esto porque, bueno, la oralidad también es bien importante y también la dejamos de lado. Como que lo que necesitamos más bien para operar lógica es el texto explícito, lo más concreto, lo más determinado, y eso también nos hace ir dejando de lado la oralidad. Y hay muchas comunidades que la oralidad, que sienten mucha familiaridad con la oralidad y que se puede utilizar como un insumo relevante dentro de los cursos de lógica. Incluso, por ejemplo, para hablar sobre el tejido, que ya hablaré en un momento de esto con respecto a las comunidades indígenas, o mejor dicho, ya creo que lo tengo, sí, lo tengo en mi siguiente diapositiva. Y es lo que tiene que ver con el tejido. Una cosa que me ha llamado mucho la atención en este trabajo diverso, digamos, con la lógica, es lo que tiene que ver con la relación entre la lógica y la narratividad, ¿no? Esta idea de que cuando yo estoy hilando, cuando estoy contando una historia, cuando estoy contando una narración, estoy tejiendo pensamientos, estoy hilando pensamientos. Si ustedes se fijan, es de las tradiciones indígenas y campesinas más antiguas, al menos de nuestro país. ¿Qué hace la mujer cuando teje una mochila? Está pensando pensamientos, está pensando sus propios pensamientos. ¿Será que de pronto allí podemos tener una relación para pensarnos para pensar sobre nuestros pensamientos, pero utilizando como excusa lo que pasa con el tejer de la palabra, por ejemplo? ¿Será que esa puede llegar a ser una alternativa? Es algo que me preguntaba y que, aunque no tengo completamente elaborado, creo que ha servido mucho para diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, hay un libro muy famoso que se llama La trenza dorada de Hofstadter. Él hace una comparación entre un sistema matemático de Gödel, un sistema musical de Bach y no sé llamarle su sistema, y toda la exploración artística de Escher,
y lo que hace es ver cómo en los tres habría o podríamos decir que hay modelos de sistemas formales. Y la forma en la que caracteriza el sistema formal es por medio de unas características como que hay un punto, hay unas líneas de transformación, etcétera, que se pueden pasar sin ningún problema al tejido. También se puede entender que hay un punto, también que hay una línea de transformación, que hay este asunto de la fuga misma que él decía en Bach, que esto también lo podemos llegar a encontrar. Entonces creo que buscar esos puentes también con el arte posibilita mucho el acercamiento diverso a la lógica. Ya voy terminando. Simplemente quería dejarles esta anotación, esta cita. Es una cita a un teatro, se llama La Rueda Flotante de Medellín, que tienen teatro invisible y teatro sordo. Y también me han permitido acercarme a eso, ¿no? Como entender otras maneras de la narratividad y de la narratividad de la narratividad e incluso de la argumentación por medio de otras manifestaciones que no son verbotonales, por nombrarlo, situarlo de esa manera. Y bueno, aquí quisiera hablar de dos estrategias también puntuales, que fueron estrategias que gestaron dos egresadas de la licenciatura en filosofía, dos trabajos de grado que tuve el honor de acompañar y que han estado en esta búsqueda constante que llevamos años haciendo en el semillero y en el trabajo que estamos adelantando sobre estas diversidades de la lógica y de la argumentación. Por una parte, el trabajo de Yuri, que es un trabajo de argumentar, es un trabajo en el que lo que se busca es plasmar argumentos visuales táctiles. Ahí no es de pronto tan claro, pero es una figura en yeso lo que ella hace, son figuras en yeso lo que hacen, de tal manera que una persona ciega pueda tocar, o así, no, una persona ciega o con los ojos tapados pueda tocarla y poder inferir el argumento, contrarrestarlo, o poner, bueno, tener posiciones críticas frente al argumento. Y la otra, también un trabajo de una egresada nuestra, de Laura Olarte, que es un trabajo muy bonito también que ella adelantó sobre la forma de tomar notas para la comunidad sorda, de tomar notas en lógica para la comunidad sorda. ¿Esto por qué? Porque si una persona sorda está con un intérprete al lado, y la persona quiere tomar nota, no puede dejar de mirar al intérprete, porque si deja de mirar al intérprete, pues ya no le está atendiendo, está tomando la nota, cuando vuelva ya se perdió completamente. Eso es uno de los problemas más usuales que pasa con la comunidad sorda y es el tema de las notas. Y más en una materia como lógica, que va a ser una lengua distinta y unas posibilidades que no van a tener de pronto esa cercanía, como lo decía, por la gramática o las mismas particularidades de la lengua de señas. Entonces es una aplicación que permite eso, tiene un tablero creativo para crear señas, están las señas también y están los recursos propios de la lógica, o en este caso es de dos sistemas lógicos, para que la persona pueda acceder a esos recursos, pero rápidamente ir tomando nota y ir acudiendo a sus propias señas. Y bueno, para cerrar, ahora sí voy a dejar unas reflexiones ético-pedagógicas, las he querido denominar así, de esta charla. Lo primero es que siento que es importante, que es crucial preguntarnos por quiénes están excluidas y excluidos y qué hacemos si queremos, si tenemos una intención por incluirlas, ¿no? Preguntar, esos materiales que yo uso en lógica, ¿podría ser materiales dispuestos para una persona disléxica? Si en mi salón hay una persona disléxica, podrían ser materiales que una persona ciega pudiera entender. ¿Qué podría llegar a ser para eso? ¿Cómo puedo llegar a vérmelas incluso ante la diferencia en términos de mi aula de clase? No señalando a quien es diferente, sino partiendo de la idea de que de hecho va a haber distintos modos de acercarse al conocimiento. Una segunda cuestión que es, bueno, ¿y cómo nos posicionamos frente a la inclusión, discapacidad, diversidad? ¿Cómo asumimos los conceptos fundamentales? Creo que siempre que trabajemos en educación vale la pena pensarnos eso, pensar qué sentimos frente a la inclusión, qué sentimos frente a lo anormal, cómo vemos a la persona, cómo vemos en la calle y cómo tratamos a la persona que tiene alguna evidencia, alguna diferencia que pueda identificar por medio de su cuerpo, como la sordera, la sordera. ¿Cómo pasamos de adaptar material para la persona diferente a partir de la diferencia, de la premisa fundamental y a pensar con ello aulas diversas, ¿no? Insisto, no esto de voy a tener un material distinto sino cómo creo materiales distintos, cómo exploro la lógica de diferentes maneras y cómo le permito ser de una forma distinta también.
La hipótesis es esta: es posible transformar las aulas de lógica en aulas más diversas, más creativas, multilingüísticas, multimodales. Es posible acudir a otras lógicas, quien se sienta en comodidad con hacer eso, o a otras formas de notación simbolización, como la de Frege, la de Lewis Carroll, las de Hintika. Hay muchas otras que tienen otro tipo de adaptación que no es esta de Lukasiewicz, no es esta lineal, no es esta que sí genera varios problemas para muchas personas. Entonces, ¿cómo más bien podemos hacer uso de eso, no? No solamente a la adaptación, sino en esta idea de la cualquieridad. Creo que es bien importante. Eso también, ¿no? Es una invitación muy grande a que pensemos en otras lenguas también, en otros sistemas lingüísticos, pensándolo filosóficamente, ¿no? Creo que es bien importante a propósito de estas tesis, por ejemplo, del isomorfismo, estas tesis de los constituyentes inarticulados y articulados en filosofía del lenguaje. ¿Qué pasa con esa restricción gramatical si la gramática nos cambió completamente a una gramática visogestual que no tiene esas características proposicionales? ¿Qué hacemos ahí? Vamos, ¿cómo eso interpela también a la lógica? Y con eso mi última pregunta y es esta, ¿no? ¿Y qué y cómo le dice, claro, qué y cómo le dice la lógica a una persona ciega, sorda, disléxica, visual, oral, indígena? O sea, ¿qué le puede decir la lógica que va a ser impresionante? Pero también, ¿qué le dicen estas personas a la lógica? Y vuelvo con ese punto, ¿no? El punto de qué nos dice ante una reflexión del lenguaje una lengua que rompa completamente la gramática y que no maneja operadores lógicos. ¿Qué nos dice para la lógica también eso y cómo a partir de ese ejercicio, digamos, más dialéctico podemos también conversar y dar ese lugar? Eso es, les agradezco muchísimo por todo. Dejo aquí pues, las referencias que cité, porque por supuesto hay más, pero bueno, las que cité en el trabajo. Y ya, y les agradezco mucho por todo. Muchísimas gracias, Ángela. Muchas gracias, muy interesante tema, excelente presentación. Un fuerte aplauso para ti. Y damos paso entonces a las preguntas, que me imagino que habrá preguntas. No sé quién quiere empezar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Nuestra invitada de hoy. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas ¿Cómo tardes. están? Mi nombre es Damián, soy de Corrientes, de la provincia del norte argentino. Doy clases de lógica en la universidad de la región, la Universidad Nacional del Nordeste. Y, a ver, me surge un comentario y a raíz de ese comentario una consulta a Ángela. Justamente el año pasado, en plena pandemia, es decir, todavía estábamos con clases enteramente virtuales. Nos tocó en la cátedra de Lógica 1 tener un estudiante que tenía una disfunción cerebral, digamos, lo cual eh, no podía moverse, digamos, yo lo recordaba de haberlo visto en la facultad en silla de ruedas, y bueno, me tocó ser su docente. Le dificultaba mucho moverse, tenía mucha dificultad en el habla. Obviamente, digamos, esto suponía una adaptación total de todo lo que teníamos pensado, digamos que ya habíamos armado para la clase, porque claro, no podía tipear, digamos, escribir en la máquina le costaba muchísimo. Entonces, y recuerdo muy bien algo que él me decía, porque en una de las videoconferencias pidió que si yo podía quedarme charlando un rato más con él, y él me decía una cosa que por ahí quería compartir, me parecía significativo. Él me decía que él, no, que él lo que me pedía a mí, le pedía a todos sus docentes, era una adaptación en la metodología, pero no una adaptación en los contenidos, porque él decía, yo tengo la capacidad de razonar como el resto de mis compañeros. Yo no quiero que adapten los contenidos, quiero que adapten la metodología. Justo a mí me tocó dar argumentación, digamos, una cosa bastante sencilla, pero sí supuso toda una adaptación en ese sentido, por lo cual ahí venía la pregunta, Ángela, es si ella conoce o tiene alguna bibliografía para referirme en torno a trabajos adaptados
específicamente en la parte de argumentación, digamos, ya que tu exposición, la cual felicito, digamos, me gustó mucho, es algo que no conocía, ¿no? Sinceramente confieso mi ignorancia en esta área, de la adaptabilidad de la lógica en cuanto a sus contenidos, pero específicamente quería saber si tenía alguna referencia de alguna bibliografía en torno al área específica de argumentación. Listo. Bueno, Damián, pues muchas gracias por tu pregunta y por compartir la experiencia. Esto que te decía tu estudiante es algo que sí siente, o yo también he visto que sienten muchas personas, esto mismo que te decía de haz modificaciones metodológicas, pero no en términos de contenido, porque yo voy a poder hacerlo, yo tengo las mismas habilidades. Es algo que sí, que se vive mucho y que tristemente es incapacitante. Digamos que esto de la discapacidad, la última convención precisamente de la discapacidad se decía eso, que la discapacidad no es una cosa que tenga la persona, sino que se genera en el contacto y en el medio, ¿no? Y es un poco eso que tú nos estás también compartiendo, esta idea, yo no es que yo tenga una discapacidad en términos de mi pensamiento, sino que sí necesito adaptaciones distintas metodológicas. Entonces sí, estoy de acuerdo con eso y te agradezco mucho por lo que nos compartes. Y ahora en términos de la pregunta puntual que me haces, mira, lo que yo voy a responderlo en dos sentidos. En un primer sentido, te diré que no hay mucho, tristemente, en términos de la enseñanza, ni de la lógica, ni de la argumentación para este tipo de comunidades. Es decir, no te vas a encontrar un texto que diga, bueno, en términos de la argumentación, si la persona tiene este tipo de... No, porque parece ser precisamente porque históricamente han sido excluidas y parece que no es un tema que nos parezca importante, hasta como cuando llega, como te sucedió a ti, un estudiante y tienes que modificar toda tu aula. Si eso no te ha pasado, parece que no es tan importante en ese sentido. Entonces, un texto como tal que hable particularmente de la condición y de cómo se puede fomentar la argumentación, no. Sin embargo, dicho eso, lo que se me ocurre es lo siguiente. Por una parte, creo que acercarse al estudiante es bien importante, pese a que muchas veces médicamente sepamos cuál es la condición. ¿A qué me refiero? A que es muy importante, por ejemplo, si es una persona ciega, si es ciega de nacimiento, si es ciega posteriormente, eso determina todas sus condiciones. Va a ser muy diferente a la manera en la que conozcan. En el caso de tu estudiante, habría que ver por ejemplo, si él tiene algunas dificultades en el movimiento de sus manos, por ejemplo. Si las dificultades más bien son de la parte de atrás del cuello, todo eso va a tener que ver. Uno cree que no, pero sí tiene que ver. ¿Tiene que ver con qué? Con el momento, la forma más bien en la que uno se piense las estrategias. Por ejemplo, se me ocurre algo. ¿Qué tal la argumentación visual? Dentro de todos los campos de la argumentación, ahora mismo se está trabajando mucho lo que tiene que ver con lo multimodal, con la argumentación multimodal. Entonces, son estrategias argumentativas, por ejemplo, para pensar la imagen y cómo por medio de la imagen también se nos persuade de algo. Se me ocurre que, claro, no porque lo otro, no, lo textual, no, claro que sí, lo textual también, pero digo, como recurso educativo en términos de polemizar, en términos de generar discusión crítica, en términos de utilizar la misma herramienta, creo que la imagen como desde esa parte del argumento puede también venir muy bien. Habría que ver, como te digo, más bien en términos de qué tipo de asuntos de reducción de movilidad tiene él para pensar estrategias. Porque fíjate que de los diagramas que yo puse, uno de esos diagramas que yo puse allí es un diagrama de Copy, de Irving Copy, que escribió un libro llamado Introducción a la Lógica. Ese libro de Introducción a la Lógica es un libro que se utiliza, de hecho, para enseñar la teoría de la argumentación, ¿no? Porque allí están los esquemas argumentativos, cuando es unitario, cuando es complejo, etc. Ese tipo de diagramas, si él no tiene una disfunción en sus brazos, por ejemplo, él puede rápidamente manipular uno de esos diagramas sin ningún problema. Y ese diagrama le va a permitir que identificar las partes del argumento y poder tomar en últimas posición crítica frente a esas partes, saber si esa conclusión está basada en dos premisas, en tres o en cuatro, si esa cuatro se apoya en otra. Entonces le va a permitir tener una perspectiva crítica con respecto al argumento. Entonces, yo lo que te aconsejaría es eso, igual aparte de unirnos entre nosotros y nosotras quienes estamos ocupadas por estos asuntos, pasarnos información que tengamos, yo te puedo compartir pero ya pues te lo puedo compartir
No digo como una referencia de un texto grande, pero sí material didáctico te puedo compartir de lo que yo he utilizado tanto en mis aulas de lógica como también en aulas de argumentación. También y nos podemos compartir materiales y recursos para que también por ahí podamos pensarlo, si te parece. Entonces, si quieres, Sí, 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 intercambiamos claro. correos y te paso Por material. supuesto. Ahora dejo mi correo por acá y agradezco sinceramente la intervención. Y digo esto para cerrar también y dar paso a mis compañeros que seguramente también querrán intervenir. Esto, bueno, cuando decías esto de la lógica de la imagen, me acordaba un autor que está trabajando este tema que, dicho sea de paso, lo conocí en los Jueves de Lógica de unos años anteriores, Axel Barceló. Está trabajando todo el tema de la imagen y la lógica, digamos, pensé en alguno de sus textos que lo conocí acá y después me quedé leyéndolo un poco porque es sumamente interesante. Y esta cuestión que vos marcabas, y con esto es lo que quería cerrar, cómo también a veces como docentes es un poco difícil poder abordar estas situaciones, digamos, porque lo digo porque lo mencionabas vos, esta idea de la cuestión institucional también, ¿no? Porque yo me acuerdo, Lógica 1 es una materia muy cortita, lo damos en un cuatrimestre, que para ustedes sería un semestre, digamos, pero es como la segunda parte del año, y una de las cosas que me decía este estudiante, él me decía, yo entiendo lo que usted me pueda llegar a explicar, me decía, pero necesito un poco más de tiempo. Entonces él me decía, o sea, usted deme tiempo y yo voy a poder lograr lo que usted me pida. Pero bueno, como contrapartida institucionalmente nosotros teníamos, o sea, que cerrar el cuatrimestre, entregar notas, poner quiénes habían aprobado, quiénes no habían aprobado. Entonces, bueno, fue pues, sinceramente un desafío. No sé si hemos estado a la altura o no, pero digo, cómo hace falta una visión global, porque si no, como docentes también estamos muy solos, solos en el sentido de atravesados por un montón de otras exigencias. Digamos, es una cuestión un poco más compleja, pero desde ya te agradezco. Voy a dejar ahora por acá mi mail, así compartís algunas de estas cosas que me mencionabas. Un cariño grande. Gracias, Damián. Muchas gracias. Excelente, gracias. ¿Alguna pregunta más para nuestra invitada de hoy? ¿Me permites, Pamela, un segundo para hacer una pregunta? Claro, Diógenes. Buenas tardes, bienvenido. Buenas, hoy he entrado un poco tarde, creo, ya ha estado bien avanzado. De todas No, maneras, todos hemos interesante la entrado tarde. exposición. Ángela, ¿cómo estás? Diógenes, no sé si te Diógenes, recuerdo. ¿cómo estás? Claro que sí te recuerdo. Tuve suerte de compartir en Guadalajara, si no me equivoco, junto con María José y Susan Hack, ¿no? Bueno, es interesante, en realidad te felicito por todos estos medios que estás adelantando en el campo de la lógica para desarrollar, especialmente para personas ciegas. Yo simplemente quiero comentarte una experiencia y al mismo tiempo a ver qué reflexión se puede sacar de esto. ¿No crees de que el braille sea suficiente para poder también desarrollar esta lógica básicamente en las demostraciones? Porque en el caso de la teoría argumentativa me parece que no habría problema tanto, ¿no? Pero en las demostraciones me parece que sí se requiere de un lenguaje especializado. Pero sin embargo, yo he tenido varios alumnos ciegos. Dos alumnos a mí me impresionaron. Yo he desarrollado mi curso exactamente tan igual como hago para cualquier alumno. El único problema que tenían estos dos alumnos que te cuento era que el problema de lectura, que alguien le leyera correctamente el texto. Y eran uno de los mejores alumnos en estadística, en matemática y en lógica. Increíblemente. Y todo lo hacían en braille. Cuando nosotros hacíamos demostraciones, validez o invalidez de silogismos, inventaron ellos, ¿no? Después yo aprendí también de ellos, inventaron en cartoncillos, hicieron unos círculos, cortaron, pusieron un tornillito en el centro de los círculos y lo giraban y decidían la validez de los silogismos con una rapidez increíble que mientras el resto anotaba las fórmulas, etcétera, ¿no? Entonces, y en las demostraciones, por ejemplo, sistemas de derivaciones como hace copy, lo hacían también por braille, solo que después del examen ellos tenía que yo escucharles toda la demostración y lo hacían correctamente. O sea que ellos me traducían,
¿no? De paso a paso, qué fue la justificación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, no sé, solamente te comento esto y ver, pues, para decirte que en qué medida el braille para ellos no les es tan útil, por ejemplo, en el caso de la lógica. En otros casos he visto que la mayoría de los que tenía alumnos ciegos, unos 4 o 5 creo, siempre recurrían al pretexto de que ellos no veían y por eso no lo aprendían, ¿no? Entonces, una ocasión le pregunté, ese alumno se llama Franklin Lira, yo recuerdo muy bien, era un argentino, y el otro era Otto Wall, no sé de dónde era. Entonces, este Franklin Lira me decía, no, lo que pasa es que tanto los que ven como los que no ven, algunos son inteligentes o no lo son, lo entienden, a pesar que ven, no lo entienden bien, ¿no? Entonces era cuestión, creo que de asimilación, ¿no? No sé qué me puedes comentar respecto a ello, Ángela. Gracias, gracias, Pamela. No, a ti, Diógenes, a ti por tu intervención. También me parece un gusto encontrarte por aquí, ahora en medios virtuales. Antes en Guadalajara y ahora al menos por Gracias. aquí. Bueno, con respecto a tu pregunta, yo creo varias cosas también. Creo que, por una parte, si bien es importante usar el braille, o no, más bien, voy a iniciar de esta manera. El braille es un sistema matemático y claramente es un sistema matemático que implica una configuración numérica espacialmente determinada en casillas, digamos. Es una configuración en ese sentido muy, digámoslo, matemática, geométrica, numérica, que les da una cercanía muy grande y apoyo eso que dices también, estoy de acuerdo con ello, con respecto a las ciencias formales, ¿no? A la misma matemática, a la estadística y a la lógica. Creo que en términos de que se guarda esa relación y en términos de esa familiaridad, sí se puede llegar a potenciar mucho. Dicho eso, creo que esas características del braille se pueden utilizar muy bien para enseñar lógica. Hay una persona que de hecho es de Guadalajara, ahora que tú lo mencionas, se llama Cristian Rodrigo. Él creo que se presentó también en Guadalajara, él tiene una apuesta, ha venido trabajando precisamente en eso, en la enseñanza de la lógica por medio del braille, como una persona que ya puede llegar a saber braille y cómo puede llegar a eso ayudarle en últimas a fomentar a esos conocimientos en lógica, ¿no? Y viceversa. Entonces creo que sí, es verdad esto que dices de hay una familiaridad y esa familiaridad se puede explotar pedagógicamente, bien sea, insisto, para trabajar lógica por medio del braille o al revés. Creo también que hay sistemas de diagramación y de deducción que se pueden manipular por medio del braille sin problema, pero hay otros que no. ¿A qué voy con esto? Claro, si por ejemplo tú tienes una deducción natural, digamos una deducción natural, cálculo proposicional, estás allí aplicando tus reglas, las pones al lado, tú puedes decirle a una persona ciega, listo, entonces tú no vas a escribir P y Q, sino claramente vas a poner la configuración de la P, vas a poner la configuración y vas a escribirlo en braille. Tendrías que enseñarle también ciertas cosas que se pueden enseñar sin ningún problema, como bueno, entonces vamos a leerlo para abajo, cada vez que bajes es porque una nueva línea se ha habilitado, eso también tú lo puedes hacer y tampoco tendrías inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente que yo veo? El inconveniente que encuentro es, ¿qué pasa con la lectura de fórmulas largas que no están en deducción natural en las líneas, digamos, de derivación, sino en una fórmula largota? Si estás ante una fórmula largota, vas a tener, por ejemplo, que era lo que yo decía, que distinguir paréntesis. ¿En braille hay paréntesis? Claro que hay paréntesis, pero no están los 3 paréntesis que tenemos en lógica. Entonces, ¿tú qué vas a tener que hacer? Vas a tener que incluir una configuración numérica, proponer una configuración numérica en braille para los distintos tipos de paréntesis que hay. Eso no es que no se pueda hacer, pues por supuesto que se puede hacer. El problema es qué tanto estás ayudando o qué tanto estás volviendo de pronto más engorroso el asunto, ¿no? Si tengo que, además de todas las configuraciones que hay, crear otras 3 solamente para el uso de los paréntesis. De poderse hacer, insisto, se puede, pero en términos de, bueno, ¿y qué tanto estás ayudando? Ahí de pronto creo que tengo como el inconveniente, ¿no? Pero además hay otra cosa, supongamos que no estamos trabajando con deducción natural, supongamos que ese no es el asunto, supongamos que más bien lo que queremos hacer es una de estos tableaus, ¿no? Si yo lo que quiero hacer es eso, más bien ahí sí que ya no tengo que hacer nada, porque no se trata del braille,
yo puedo utilizar el braille en las fórmulas. Se trata en la manera en la que espacialmente se está configurando eso, con líneas que me llevan a unos lugares y que yo no voy a poder ver, independientemente de que yo lo esté haciendo en braille. Entonces, un poco es eso, ¿no? O sea, aunque, insisto, tienes razón, por supuesto, en que el braille facilita muchísimas cosas para las ciencias formales y en que debería usarse en nuestros cursos de lógica, sería ideal que en las instituciones educativas existiera, por ejemplo, un centro tiflotecnológico, una impresora en 3D y pudiéramos también, eso sería maravilloso, pero sí creo que es importante, de todas maneras, mira lo que tú nos contabas, Diógenes, de no, ellos hicieron una bolita y entonces daban un giro y así reconocían la validez del silogismo. Ahí está. Precisamente fue un material distinto y al crear ese material distinto también tiene esa accesibilidad al conocimiento. Entonces un poco es eso, como sí, pero pongámosle ahí también la sospecha y veamos en qué momentos va a ser oportuno crear materiales distintos también o ir a otros modos de diagramación que no impliquen esos asuntos. Eso creo. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta para Ángela? Aprovechemos que está aquí y que ha tocado un tema tan importante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para ella? Hola, Pamela. ¿Cómo Sandro, estás? ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo estás? Y yo quería hacer una pregunta quizás un poco tangencial, pero quería preguntarle a Ángela si había visto, si tiene algunos elementos de la retórica que le puedan ayudar en esta transmisión del conocimiento. O sea, la retórica se especializa un poco más en la argumentación informal, es cierto, pero de todas maneras lo que trata es de hacer fluida la comunicación, de llegar a la comunicación no solo en la parte lógica, digamos, en la parte del argumento. No sé si ella ha explorado ese camino, es lo que quería preguntarle. Gracias. Gracias por tu pregunta. Sí, lo he explorado. Yo en mis cursos tengo cursos de lógica y cursos de argumentación, también por eso la respuesta que le daba a Damián. Y creo que en argumentación también se puede hacer y como tú dices, creo que la retórica brinda herramientas muy importantes. También dentro del apartado grandote de retórica está el cuerpo, ¿no? Mi voz, cómo entono mi voz, cómo posiciono mi cuerpo, cómo estoy frente a un auditorio. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, para las personas sordas, la visualidad, la gestualidad es determinante. Sin una buena gestualidad no te van a entender. Mover las cejas de una forma u otra ya es un significado completamente distinto. Entonces es muy bonito trabajar en la oralidad, en los ejercicios de la oralidad, bueno, o más bien en la retórica como de convénceme, explórame, pero no me hables, hazlo de otra manera. Eso es bastante difícil y en las clases al principio pues hay risitas nerviosas, hay susto, hay siempre que se ponen estos ejercicios, pero en últimas permiten al cuerpo que deje ser un poquito más el cuerpo, porque creo que no solamente en lógica, sino en filosofía nos acostumbramos a dejar como parece que ausente el cuerpo, como si no fuera parte de nada más. Y la invitación que se puede hacer por medio de estos escenarios, además de lo que uno puede tener en términos, por ejemplo, de esta multimodalidad, de la argumentación, de la argumentación visual, que también lo mencioné, creo que es lo que tiene que ver con la expresión gestual y con todo el cuerpo en movimiento cuando se argumenta y lo que pasa también allí, cosa que puede llegar a generar una posibilidad muy grande, por ejemplo, con las personas sordas o incluso con las personas disléxicas, ¿no? Y es trabajar esto, pero desde otro lugar. Ahora trabajémoslos desde el espacio, desde el cuerpo, digamos, en un espacio particular y en unas coordenadas otras. Entonces, creo que lo he explorado por allí. Esa ha sido entonces, hacemos ejercicios desde ejercicios previos de listo, cierre los ojos y atienda a una tonalidad, a un ritmo, simplemente esté pendiente de eso, hasta ejercicios como comunique solamente por medio de su cuerpo, exprese eso solamente, argumente con el cuerpo y eso pues ya es un terreno ya más complejo, pero que se puede lograr y permite estas posibilidades. Yo trabajo en una universidad que es formadora de formadores, entonces es bien importante eso también porque se van generando estas estrategias de aula que luego se van a replicar en colegios y en otros escenarios también educativos. Entonces lo he explorado por allí, por las posibilidades del cuerpo y de la voz en la oralidad y la retórica y lo importante de ese ejercicio también para otras comunidades.
Ah, bueno, perdón, y las comunidades indígenas o campesinas también tienen una fuerza en la oralidad increíble y se puede aprovechar también muy bien ese ejercicio desde la retórica. Muchas gracias. Sí, me parecía una buena entrada para hacer este tipo de comunicación, ¿no? Si bien la retórica está pensada no para estos problemas, pero puede ver en estos problemas. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Ángela? Dejé también mi correo por si. Sí. A ver, en el chat tenemos una pregunta de Naval. Tengo una pregunta. En el desarrollo de las tablas para los alumnos ciegos, ¿recibiste ayuda de alguna institución para poder realizarlo? También me ha parecido muy interesante cómo la lógica, siendo algo abstracto, puede apelar a los sentidos. Muchas gracias por la conferencia. Bueno, con respecto a esta pregunta de Naval, con respecto a esa pregunta, si recibí apoyo, bueno, en la universidad pedagógica debo decir que sí he recibido distintos apoyos. Por una parte, pues tengo un semillero activo de didácticas de la lógica y la argumentación, proyectos de facultad, proyectos también de investigación de diferentes maneras, con presupuesto, con apoyo también a otras personas, a otros profesionales, me ha permitido avanzar en las investigaciones. También en la Universidad Pedagógica hay un centro tiflotecnológico, entonces tienen impresoras en 3D, tenemos clases de braille, digamos, también podemos adelantar estos escenarios. Lo otro sí ha sido más por cuenta propia, empecé a estudiar a tener acercamiento en distintas instituciones como el INSOR, como el INSI, como FENASCOL, para aprender yo misma lengua de señas y braille, pero eso sí ha sido más mío. Pero en términos del apoyo, sí, la universidad he contado con ese apoyo por medio de investigación y del mismo Centro Tiflotecnológico que nos permite aprender y usar sus herramientas. Eso así. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos despedimos. Ángela, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante, súper estimulante también el tema. Y gracias nuevamente. Hasta muy pronto. Gracias a todos. Disculpen los inconvenientes técnicos. La próxima semana seguimos con Diego, que está aquí, a las 12, que es la hora habitual. Gracias a todas, a todos. Saludos. Muchas gracias. Gracias Saludos. a ti, Ángela. Felicidades. No, Ya. gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Un gusto de haberte visto. Gracias, adiós. También.